Hola, buenos días. Este es un podcast escolar y está conformado por los integrantes de mi equipo, que soy yo, su servidor, Aarón Villamonte. Dana Calderón, Oscar Muñoz, Jade Tum, María José Chan López, Melanie Balán, Ena Abreu y Amairani Flores. Somos 8 integrantes y el día de hoy hablaremos sobre podcast de diversos temas. A lo largo de nuestra vida pasamos por esa etapa en la que nos preguntamos por todo lo que nos rodea. Es en la que queremos saber qué sucedió alrededor de nosotros. Es en la que nos motiva a investigar por esa historia. La historia es una ciencia muy hermosa, hay muchísimas ramas de la historia, pero en lo personal la más atractiva para mí es la historia reciente. Y en ella abarca los conflictos históricos, por así decirlo, recientes de la humanidad. Y me es interesante cómo a través de los años hemos vivido desde cada vez más lejos estos acontecimientos. Sin embargo, el día de hoy mi equipo y yo charlaremos un rato sobre algunos temas de nuestra reciente historia humana, como lo son algunos conflictos internacionales ubicados a mediados o finales del siglo XX, como la Revolución Cubana, la Guerra de Corea, solamente por dar unos ejemplos. Al igual que veremos el proceso de descolonización de colonias asiáticas y africanas. Pero así como hay países que quieren hacerse a un lado de los regímenes, hay otros que por la avaricia y el poder caen en lo mismo. Un claro ejemplo de ello son las dictaduras militares en América del Sur, como casos como Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Pero seré sincero, y no quiero terminar de dar esta introducción a nuestra charla sin antes mencionar mis temas favoritos, que son la desintegración de una gran potencia mundial como lo fue la URSS, así como también de los procesos históricos más grandes de Europa y el mundo, como lo es la caída del muro de Berlín. Como mencionaba anteriormente, hablaremos sobre conflictos internacionales y me gustaría calentar motores sabiendo que es para ti, Dana, un conflicto internacional. Pues para mí un conflicto internacional personalmente pienso que es un conflicto entre dos potencias, dos o más, en donde no necesariamente tiene que ser militar, sin embargo ha estado muy presente durante la historia lo que es el conflicto militar o armamental, y pues se genera conflicto, como bien sabemos, problemas, guerras y muchos problemas de por medio. Bueno, para mí un conflicto internacional es intereses propios de ciertos países, como por ejemplo podría ser Estados Unidos, que representa el capitalismo, y un enemigo que siempre ha sido para Estados Unidos, Rusia, en el caso de décadas pasadas que formó la URSS, y pues ellos representan el socialismo, que es lo contrario al capitalismo. Y bueno, claro, sus opiniones pues nos pueden dar una idea sobre cómo puede ser el tema al que vamos a entrar, y me gusta que empecemos decididos como los norcoreanos al intentar tomar toda Corea. Tú, Dana, ¿qué opinas qué nos puedes decir sobre la guerra de Corea? Bueno, bien sabemos que hasta la actualidad Corea está dividida en dos. Sabemos que Corea del Norte tiene influencia de la URSS, por lo que es un estado comunista, al igual que el contrario de ello es Corea del Sur, que es un estado capitalista. Pues bien, como dice mi compañero Aarón, Corea del Norte estaba bien decidido por tomar toda Corea del Sur, quería volverlo todo un país, unificarlo. Pues, sin embargo, pues no se dio, porque bien sabemos que en la actualidad no es lo que está pasando. Pues las causas principales se dieron porque era un choque de ideologías comunistas y las capitalistas, al igual que, como muchos sabemos, Corea del Norte y sus bombas atómicas, pues era una amenaza para todo el mundo. Entonces, Corea del Sur igual
igual como que trataba de decirle a Corea del Norte que se calmara con esos aspectos y así, pues obviamente a Corea del Norte no le gustaba porque se defendía diciendo que pues era para que estén preparados por si llegaban a atacarlos y así, pero pues era un peligro para todo el mundo. Al igual que bien sabemos, Estados Unidos estaba respaldado, bueno, Corea del Sur estaba respaldado por Estados Unidos y Corea del Norte por la URSS. Y esto empezó en el año 1950, donde Corea del Norte de un momento para otro empezó a atacar a Corea del Sur. Y en menos de 2 meses ya había ocupado toda Sur y solo había dejado a lo que eran las fuerzas militares acorraladas hasta el punto de Busan. Y entonces ahí es donde intervino lo que era Estados Unidos. Y nada, Estados Unidos se defendió e intervino la ONU. La ONU lo que hizo fue hacer retroceder a las tropas norcoreanas, dejando así hasta el paralelo 38, si no me equivoco, paralelo 38, que es lo que hoy en día se podría decir que es la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así que viendo esta división que ya habían llegado, la ONU decidió ir por Corea del Norte, o sea, no solo atacó norte a sur, sino que sur también se rebeló y fue a por esta Corea norcoreana y abarcó también casi todo el territorio, llegando hasta la frontera china. Y ahí fue donde China se adentró y también tenía respaldo de lo que era la URSS. Sin embargo, la URSS no quería meterse en este conflicto, por lo que solo dio apoyo logístico. E igual las tropas de China y norcoreanas ayudaron a Corea del Norte a recuperar lo que era todo su territorio y aprovecharon y agarraron lo que era la capital de Seúl. Entonces fue una pelea, podríamos decir que sin sentido, algo absurda, porque pues andaban volviendo, quitando, se lo devolvían y así. Y esta guerra duró 3 años. Y podemos decir guerra porque hasta la actualidad no han firmado estas dos Coreas un tratado de paz. Por lo que se puede decir que la guerra terminó, sin embargo la paz no está presente. Eso está claro. De hecho, la URSS no solo movía sus hilos por Corea, sino también en Cuba, hasta el otro lado del mundo. Aquí mi compañero Oscar nos hablará un poco sobre qué fue la Revolución Cubana y cómo se desenlazó. Tú, Oscar, ¿qué perspectiva tienes sobre ella? Ok, pues bueno, para empezar, la Revolución Cubana fue un movimiento social y político que comenzó a mediados de la década de 1950 y que culminó con el derrocamiento del gobierno del dictador cubano Fulgencio Batista, que era respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Y ya en 1959, Fidel Castro y otros revolucionarios que eran apoyados por el gobierno de la URSS, que pues buscaba derrocar el régimen represivo de Batista y establecer un gobierno socialista en Cuba. Después de esto, Batista huyó del país el 1 de enero de 1959. Castro y sus compañeros revolucionarios establecieron un gobierno provisional que rápidamente comenzó a implementar políticas distintas a mejorar la vida de los cubanos comunes.
Estas políticas incluyeron la reforma agraria, la nacionalización de industrias clave y un mayor acceso a la educación y a la atención médica. Y bueno, pues de esto puedo decir que la presencia de un gobierno socialista siempre va a ser la de apoyar primero a los pobres, porque la ideología de este sistema es que con los pobres pueden seguir en el poder, y este sistema es una máquina de hacer pobreza, porque pretende desaparecer clases sociales para establecer solamente una, que en este caso sería mantener pobres a todos. Hasta el día de hoy, este régimen revolucionario sigue pues estando presente en Cuba. La dictadura de Fidel Castro, que duró más de 60 años, aún sigue en el poder. Y bueno, claro, Oscar, eso es algo, es un tema muy delicado, porque pues supongo que pues regímenes así como dictaduras siempre han estado presentes. Y claro está que el Che Guevara no se queda de lado, o sea, igual fue un ideólogo y comandante de la Revolución Cubana. El Che Guevara pues participó en diferentes organizaciones del Estado cubano y se desempeñó en altos cargos de administración, y por muchas personas igualmente es visto como un héroe. También es interesante ver todos estos conflictos y ver cómo se desarrollaron. Esto, mi entendimiento, me hace llegar a la conclusión de que tras hablar de conflictos bélicos internacionales, no podemos dejar de último el conflicto más importante de la posguerra, la imponente Guerra de Vietnam, que solo como dato, en un periodo de 20 años que duró la guerra, de 1955 al 75, tuvo aproximadamente 2.5 millones de muertes contabilizadas entre civiles y soldados. Esta cifra es impresionante, mucho más estando en un periodo después de la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto armado más sangriento que ha tenido la humanidad. Respecto a eso, me gustaría entrar más a fondo sabiendo qué es lo que piensas tú, Ena, sobre este conflicto. Bueno, hablemos de la Guerra de Vietnam, también conocida como Segunda Guerra de Indochina o Guerra contra los Estados Unidos. Fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1955 y 1975 entre la República de Vietnam o Vietnam del Sur y las guerrillas insurgentes comunistas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietnam del Norte o Viet Cong, así como sus países aliados en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam fue uno de los mayores y más famosos conflictos militares que se produjeron entre el bloque socialista, liderado por la URSS, y el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos. Los dos bandos enfrentados fueron la República de Vietnam, con sus aliados estadounidenses, y la República Democrática de Vietnam y el ejército de Viet Cong, junto a los Khmeres rojos y el Pathet Lao, con apoyo militar de China, Corea del Norte, Cuba y la Unión Soviética. Debemos recordar que Vietnam, así como Laos y Camboya, eran colonias francesas en Asia, que tras la Segunda Guerra Mundial encontraron el momento ideal para proclamar su independencia. Sin embargo, el nuevo país no lograba poner de acuerdo a las dos tendencias radicales en su seno y terminó por dividirse en dos países distintos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Esta guerra se debió a que Estados Unidos interrumpió los intentos de reunificación del país bajo una coalición nacionalista en que todos los sectores políticos intervinieron, financiando una dictadura corrupta, atroz e ineficiente. Esto movilizó el levantamiento popular y la formación del Frente de Liberación Nacional, que desató una guerra civil en Vietnam del Sur. Esta coyuntura fue aprovechada
por Vietnam del Norte para intentar reunificar el país bajo un gobierno comunista. En sí, la causa principal del conflicto fue el intento de derrocar el gobierno de Vietnam del Sur. Esta era la pretensión de algunas guerrillas comunistas de esta zona que seguro que te suenan como el Vietcong o el Frente de Liberación Nacional. Este intento de golpe de Estado fue apoyado por Vietnam del Norte y derivó de una guerra entre ambos países. El objetivo era crear un único país comunista que fuese aliado de China y la URSS. Los estadounidenses, ante el miedo de que el comunismo se extendiese por Asia, empezaron a apoyar el territorio vietnamita. De hecho, ya habían participado en un proceso parecido en Corea con el fin de derrotar al régimen comunista. Por su parte, Rusia empezó a colaborar con el bando comunista. El conflicto está enmarcado dentro de lo que conocemos como Guerra Fría, que dividió el mundo en dos bandos, liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta lucha fue un claro ejemplo de su poder. De hecho, la Guerra de Vietnam está considerada la primera que fue televisada. La reunificación y construcción de Vietnam bajo una misma bandera y único gobierno. Los retos económicos y sociales de este nuevo gobierno eran particularmente severos, considerando el estado de ruina en que la guerra dejó al país. Estados Unidos sufrió una derrota apabullante. Esto fue un golpe muy severo a la imagen militar y política del país en el mundo, lo cual sirvió para cambiar la idea de que esta nación se tenía en el mundo y la que su población tenía de sí misma. Los movimientos comunistas en Laos y Camboya, derrotados, los Estados Unidos, líderes revolucionarios de los países vecinos, encontraron un panorama favorable para que sus propios regímenes totalitarios. La guerra de Vietnam le ganó a Vietcong cuando los Estados Unidos aceptaron retirar sus tropas en 1973, cuando se firmó un alto al fuego en París. Vietnam del Sur quedó abandonado a su suerte en pleno conflicto. Sin embargo, y en 1976, las tropas comunistas tomaron su capital de Saigón y despusieron el gobierno, dando por establecida la reunión forzosa del país bajo la autoridad de Hanoi. Todo esto me recuerda a la Guerra del Golfo Pérsico, que inició el 16 de enero de 1991, con una operación militar liderada por Estados Unidos contra Irak. Una de las causas de esta guerra fueron las reservas petroleras iraquíes. La crisis que dio origen al conflicto se inició el 2 de agosto de 1990, cuando Irak, liderado por el presidente Saddam Hussein, invadió el Emirato Kuwait. El objetivo aparente era controlar las reservas petrolíferas kuwaitíes. Las principales consecuencias de la Guerra del Golfo fueron las siguientes: la liberación de Kuwait de la denominación iraquí, el debilitamiento del régimen Hussein. El debilitamiento fue aprovechado por los chiíes y los kurdos para iniciar rebeliones en el sur y en el norte de Irak respectivamente. Claro, todos estos temas son de suma importancia y me es interesante cómo el líder vietnamita Ho Chi Minh dirigió prácticamente a toda una nación para poder lograr su independencia. Sin embargo, algo que se me hace todavía un poco más gracioso e inclusive interesante fue como la guerra del Golfo Pérsico fue literalmente Irak contra casi todo el mundo. Era 34 países contra Irak solamente por su territorio, porque eran ricos en petróleo. Estos son temas demasiado interesantes de tocar. Y pues eso nos lleva a que la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como a toda tragedia, dieron pie a nuevos amaneceres. Y uno de ellos es el proceso de descolonización de Asia y África, que curiosamente la colonización y lucha de estos territorios en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron una de las causas para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y ahora te hablaremos de la decadencia definitiva de la colonización en estos dos continentes, como lo son, en algunos casos, o dar algún caso,
Siria e Irak en 1946, donde estos países se independizaron de Francia y Reino Unido respectivamente. Pero, Majo, ¿tú qué nos puedes decir sobre ello? La descolonización es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX y la situación actual de los países que pasaron por este proceso depende de su etapa como colonias y de la forma en la que se desarrolló esa descolonización. Dentro del grupo de países que se denominan tercer mundo, actualmente se pueden encontrar países en vías de desarrollo y ricos en recursos naturales. Los factores que influyeron en el proceso de la descolonización son de muy diversos tipos y podemos destacar los siguientes: las ideas democráticas que se extendieron por algunos países colonizados, los factores sociológicos como el aumento de la población, las ideas de libertad e independencia, los conflictos bélicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los factores que influyeron en cada país son diferentes debido a la situación histórica y económica de cada uno. La descolonización fue un proceso relativamente rápido, ya que se desarrolló en gran parte de los años 1945 y 1962. Los hitos más importantes del proceso son los siguientes. La dependencia de Asia se produjo en la primera fase de desarrollo en Asia y que tuvo su base en la valoración de la identidad cultural. Hacia el año 1946 obtuvieron la independencia Líbano, Irak y Siria, entre otros países. La independencia de India y Pakistán se produjo entre los años 1945 y 1947. En todo el proceso descolonizador fue un factor esencial la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947, que reconoce el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Por lo que se refiere a la descolonización de Indochina, se produjo como consecuencia de un conflicto, pero la de Laos y Camboya fue un proceso más pacífico. Hablaremos sobre la independencia de India. Esta consistió en revoluciones que comenzaron en 1857 y llegaron a su fin bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1947, así como la invasión fuera a la India británica por el Ejército Nacional Indio, comandado por el Subhash Chandra Bose durante la Segunda Guerra Mundial. La independencia finalmente se consiguió el 15 de agosto de 1947. Bueno, ahora sobre la independencia de Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia, pero en menos de 24 horas, los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak lo invadieron, forzando a Israel a defenderse la soberanía recobrada de su patria ancestral, en lo que pasó a ser conocido como la Guerra de la Independencia de Israel. Las recién formadas y mal equipadas Fuerzas de la Defensa de Israel, FDI, rechazaron a los invasores en combates intermitentes que se prolongaron por unos 15 años y cobraron 15 meses y cobraron más de 6.000 vidas, casi el % de la población judía del país en aquel entonces. Durante los primeros meses en 1947 se mantuvieron negociaciones directas bajo los auspicios de la ONU entre Israel y cada uno de los países invasores, a excepción de Irak, que se ha negado a negociar con Israel hasta la fecha, cuyo resultado fueron acuerdos de armisticio que reflejaban la situación al término de los combates. Ahora yo les hablaré sobre la descolonización de África. El sentimiento independentista en varios países africanos tuvo un efecto dominó que se expandió rápidamente por toda la zona y que dio lugar al proceso histórico que ahora se conoce como descolonización de África.
Pese a las tensiones sociales que se registraron inicialmente en algunos territorios, la independencia de las nuevas repúblicas se produjo de forma pacífica, sobre todo las que se encontraban bajo el dominio de Francia y Reino Unido. Por cierto, estas dos potencias europeas intentaron hasta último momento frenar la independencia de los países africanos que estaban a punto de surgir. De hecho, llegaron a plantear vías intermedias para que así fuese, como por ejemplo la conformación de la Unión Francesa, una alianza de territorios franceses que otorgaba mayores niveles de autonomía y autogobierno a las colonias. Sin embargo, dichos esfuerzos fueron insuficientes. En otros casos, como el Reino de Marruecos, el deseo de formar una república nueva llegó a tener representativa en la vida. Bueno, tanto así que al término de la Primera Guerra Mundial, solo dos países eran de todo autónomos, la Unión Sudáfrica y Etiopía. A partir de estos momentos, los países colonizados empezaron a pedir progresivamente mayor autonomía. En casi todos ellos tuvieron lugar manifestaciones, que al poco derivaron en conflictos sociales. A mediados de la década de los 50 ya estaba el terreno abandonado para el nacimiento de nuevas repúblicas. Es interesante como de un proceso de colonización como lo fue antes de la Primera Guerra Mundial, cómo lo sufrieron los países de África y Asia, que eran literalmente estaban repletos de colonias. Pero por otra parte, del otro lado del charco, siendo más exactos, en los países sudamericanos de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, se estaba llevando a cabo, en vez de un proceso de libertad y soberanía, se estaba convirtiendo en un régimen de dictaduras militares, principalmente inspirados por la Revolución Cubana y las teorías de guerrilla del Che Guevara. Esto hicieron que cada uno lo llevara a alzarse contra su propia nación respecto a lo que acabo de mencionar. Pero, Jade, ¿tú nos podrías hablar sobre cómo fue el proceso de las dictaduras militares en Brasil? Claro, solamente para empezar les daré un pequeño contexto de qué es una dictadura. Es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Ahora les hablaré sobre la dictadura de Chile. Tras liderar un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet dirigió el país por 17 años mediante un régimen dictatorial caracterizado por las violaciones a los derechos humanos y la implementación de un modelo económico neoliberal. Encabezó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, tras el bombardeo a La Moneda. El poder fue asumido por una junta militar de gobierno liderada por Pinochet, siendo nombrado el jefe supremo de la nación el 27 de junio de 1974. Meses después, el 17 de diciembre de 1974, fue nombrado presidente de la República. Su estadía en el poder se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y políticos, que era no darles libertad de expresión, información, reunión y movimiento. También se caracterizó por la violación de los derechos humanos. El periodo de 17 años se inició con un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del presidente socialista Salvador Allende, quien gobernaba desde 1970, y el derrocamiento de Allende que se suicidó durante el asalto al Palacio de la Moneda fue instigado y apoyado por los Estados Unidos. La dictadura militar llegó a su fin en 1990, luego de que un plebiscito realizado en octubre de 1988 le negara al dictador la posibilidad de seguir frente al gobierno. Pinochet se vio obligado a llamar a elecciones generales, en las cuales resultó electo el candidato democristiano Patricio Aylwin.
Su asunción el 11 de marzo de 1990 puso fin a la dictadura militar en Chile. Ahora les hablaré sobre la dictadura militar de Brasil. Fue un periodo histórico iniciado en Brasil con el golpe de Estado el 31 de marzo de 1964, que derrocó al gobierno democrático del presidente João Goulart. Instauró una dictadura militar encabezada por Humberto de Alencar Castelo Branco y finalizada con la victoria electoral del movimiento democrático brasileño, asumiendo José Sarney como primer presidente civil el 15 de marzo de 1985. Durante el periodo de gobierno militar se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos. El régimen militar aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política. Adoptó formalmente el nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo como banderas oficiales. A lo largo de toda su existencia, sobre todo durante las décadas de 1970 y 1970, la dictadura militar brasileña recibió asistencia logística y económica del gobierno de los Estados Unidos en lo que se llamó el Plan Cóndor, instaurándose dictaduras similares en el marco más amplio de la Guerra Fría. Y a inicios de 1964, la economía de Brasil sufría graves problemas debido a la reducción de la inversión y al costo de la intervención estatal. En la economía nacional, la inflación se elevaba considerablemente y la pugna política entre el presidente y la oposición derechista aumentaba. Ahora yo les voy a hablar sobre la Argentina. Este fue el 24 de marzo de 1976 y el objetivo fue la transformación de la sociedad argentina a través del terror y el exterminio, que implicó la violación sistemática de los derechos humanos a través de más de 500 centros clandestinos de detención, con el triste saldo de 30.000 detenidos desaparecidos, 500 bebés robados, miles de asesinados y presos políticos. Ahora, con el golpe de Gualeguaychú, fue el 24 de marzo de 1976, autoridades militares del Escuadrón de Exploraciones de Caballería Blindada de Gualeguaychú se presentan en el Palacio Municipal y proceden al reemplazo de las autoridades del gobierno local. Bueno, y en ese entonces el intendente era Leoncillo Otero, dos simples y breves actas, en las que no figura fundamento alguno. Anuncian este relevo de intendente, secretarios y funcionarios del gobierno civil, además que la disolución del Consejo Deliberante. Se da inicio así al proceso de reorganización nacional de Gualeguaychú. Ahora hablaremos de la dictadura militar uruguaya, que se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue dirigido por un gobierno cívico-militar no ajustado a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. En 1972, las Fuerzas Conjuntas, organismo que abarcaba a las Fuerzas Armadas y la Policía, detuvieron a los dirigentes Tumparo Rubel Cedic, Eleuterio Fernández, José Mujica, Adolfo Weissy, Julio Maranales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza. Elegido mediante el presunto fraude en 1971, Bordaberry disolvió las cámaras en 1973, instaurando la dictadura cívico-militar que se extendería hasta 1985. Es un poco imponente sobre cómo en cada historia de cada país hay héroes y villanos, como lo son los que toman el poder a la fuerza o los mismos que lo salvan de ella. Pero a pesar de ello, hay muchas otras historias. Pero es curioso que la mayor parte o algunos o su gran mayoría países americanos o latinoamericanos hayan sufrido dictaduras, y es algo que es una característica que será que
¿Será un patrón o algo por el estilo? No se sabe, pero se me hace un tema muy interesante, como en cada una de estas dictaduras sudamericanas siempre hay algo, siempre hay un motivo por el cual existe una toma de poder. Después de todo lo planteado y ubicarnos en un plano más allá de lo que no sean las guerras, e ir a uno en el que se esté a nada de iniciar la paz mundial, uno en el que el muro de Berlín cayó por completo, formado así uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad, como lo es la caída de la URSS. En ese caso, Dana, ¿tú qué nos puedes decir sobre la caída del muro de Berlín? ¿Crees que impactó directamente con la desmantelización de la URSS? Respondiendo a tu pregunta sobre la caída del muro de Berlín, esta fue una revuelta popular, creo que ya todos lo sabemos, producida en la capital de Alemania Oriental, Berlín Oriental, en noviembre de 1989. El muro se construye porque para los líderes comunistas era necesario detener el flujo de personas que huían de lado. Este hacía el lado capitalista, y otro objetivo era prohibir a los cruzadores de fronteras que vivían en la economía comunista pero trabajaban en el lado occidental. El muro de Berlín es el nombre que se le dio a una serie de edificaciones que se separaron durante 28 años a los berlineses orientales de los occidentales y a Berlín occidental del resto de Brandeburgo. Ahora, desde 1961, la ciudad de Berlín estaba dividida en dos sectores por una muralla que separaba el sector bajo control de la RFA, de orientación capitalista, del que pertenecía a la RDA, de gobierno comunista, asociado a la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas, la URSS. Este muro había sido construido en pocos días, a partir de agosto de 1961, por el gobierno de la RDA para evitar la continua migración de su población hacia el sector occidental de la ciudad que pertenecía a la RFA. Bueno, como sabemos, la RFA es capitalista y la RDA comunista. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Bueno, pues con todo esto que nos acaba de comentar la compañera, con la apertura del muro, pues puso fin a la división de Alemania y Europa, que estaba dividida en dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Y también, bueno, pues con la caída del muro de Berlín se viene la desintegración de la URSS. Bien sabemos que la URSS es una potencia muy conocida durante toda la historia de la humanidad. Pero, ¿por qué sucede esto de la disolución si era algo que imponía mucho ante el mundo? Bien sabemos que la Gran Rusia había pasado por momentos difíciles con Stalin, Lenin, hubieron muchísimas guerras. Y en este momento en donde surgió lo que era la disolución, que fue en el año 1991, estaba a cargo lo que era Gorbachov. Aquí Gorbachov ya había perdido bastante autoridad ante la Gran Rusia, y eso contrajo lo que era un golpe de Estado. Este golpe de Estado fue una de las grandes causas que pues aceleró lo que era la desintegración de la URSS. También una de sus causas era lo que era la independencia de varios países a lo largo de Rusia, como lo que era Estonia, Letonia y Lituania, que pues Gorbachov ya empezaba a reconocer que se estaba dividiendo lo que era este gran país, y la independencia
de estos países ante la URSS, pues simplemente pues no favorecía. Y pues de poco a poco pues pasó lo que todos temían en Rusia, que la URSS se disolviera. Y pues el 8 de diciembre Gorbachov anunció que la disolución de la Unión Soviética pues al fin pasaría. Bueno, pues con todo esto también quiero añadir que la URSS fue el primer país en el mundo en ser socialista. La desintegración de la Unión Soviética tuvo profundas consecuencias políticas, económicas y sociales, no solo para Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas, sino también para el resto del mundo. Fue el fin de una era de la Guerra Fría y el inicio de un nuevo orden mundial, que aún está en evolución en la actualidad. Bien, como mencionaba anteriormente mis compañeros Jaime, Oscar y Dana, estos temas pues prácticamente pues concluía con la Guerra Fría, y cómo la Guerra Fría pues se fue dando por el conflicto de ideologías entre Estados Unidos y la URSS. Pero todo este tipo de guerras nos hace preguntarnos cuáles fueron los motivos de todo esto. Y en realidad los motivos fue el poder, porque pues le convenía a cada país que los demás países adoptaran sus ideologías. Así, de esta manera, creando conflictos internacionales, procesos como las dictaduras militares, la descolonización y pues todo lo que lleva a eso, la división de países, y sobre cómo todo esto es interesante. Y pues en la Revolución Cubana pues hablaron de diversos temas, pero pues prácticamente se dio por la revolución de un régimen a otro, y cómo la URSS movió hilos para poder estar metido en ese conflicto y estar así más cerca de su enemigo. Bien, claro está que la guerra de Corea tampoco no se queda atrás, que bien, como decía mi compañera, que fue un conflicto pues prácticamente sin sentido, porque eran movimientos que prácticamente se anulaban con los siguientes movimientos, pero es un conflicto que hasta la fecha sigue vigente, como lo es pues bien Corea del Norte, que tiene ideas socialistas, y Corea del Sur, que tiene ideas capitalistas. Por otro lado, es importante mencionar la guerra de Vietnam, que pues como mencioné anteriormente fue el proceso, el conflicto armado más grande después de la posguerra, o sea, hablando posguerra, refiriéndome a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo muertes de hasta de 2.5 millones de habitantes y civiles. Entonces es una cifra bastante grande que nos hace ver hasta qué punto llegó este conflicto. Al igual que la guerra del Golfo Pérsico, que igual fueron por intereses de la nación estadounidense, porque era prácticamente sus aliados contra Vietnam, o así lo quisieron ver, porque pues era el ejército de la ONU el que entró, pero pues la ONU está en Estados Unidos. Respecto a eso, pues vimos temas como la descolonización de Asia y África, que fue un proceso inverso al que vimos antes de la Primera Guerra Mundial. Y como pues en la actualidad pues impacta, porque es curioso que estas colonias, que ya no son colonias, entre Asia y África, la mayoría son poco desarrollados, son países en desarrollo, países que viven en extrema pobreza. Y pues es impactante porque pues son colonias de primeros mundos. Tal vez pues ellos pues se han topado con algún que otro dirigente que no ha hecho las cosas bien y por eso están así. Pero pues es importante aclarar estos puntos, porque pues hablando de dirigentes pues tenemos que
que en América, específicamente en los países latinoamericanos, pues han sufrido bastantes tipos de regímenes que han querido tomar el control total de toda una nación, o bien otros que buscan cambiar el régimen que está puesto en ese entonces, como lo son el caso de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, que cada uno tuvo sus acontecimientos, cada uno tuvo sus héroes, cada uno tuvo sus muertes también. Sin embargo, todos estos los han llevado a un proceso a lo que son ahora. Pues como mencionaba, algunos países pues agarraban como dictaduras porque pues estaban inspirados por la Revolución Cubana y cómo Rusia pues llegó y pues puso orden ahí, o quiso poner orden ahí. Entonces es importante pues que esté mencionado este punto. Por otro lado, y pues para concluir este tema, me interesa mucho el hablar sobre el muro de Berlín, ya que es un acontecimiento tan importante que hasta la fecha es muy reflejado en diversas culturas, en diversas personas, porque entre personas todavía se sigue hablando como un acontecimiento tan importante, ya que no tiene ni más de 40 años tiene que sucedió todo esto. Y pues el muro de Berlín pues era hasta inclusive reflejado en las copas del mundo de fútbol, que iban a participar pues dos Alemanias literalmente, pero no eran la misma, iban participando como diferente equipo. Y esto pues se ve claramente reflejado en lo que vemos, como hasta qué punto estaban divididas las Alemanias. Y pues por último, la caída o la desintegración de la URSS, sobre cómo pues tras perder la carrera aeroespacial, pues ahora sí que tener la guerra de misiles en las que se decía que iba a haber misiles, nada más era la creación, sobre cómo cada uno de esos motivos o causas llevaron a la URSS a desmantelarse, a dejar de estar tan cerrado al mundo como lo era y abrirse un poco más a las ideologías pues prácticamente capitalistas que tenía todo el mundo. Seguían siendo y siguen siendo socialistas hasta la fecha. Sin embargo, pues son más abiertos al mundo, están más dirigidos al comercio, están más dirigidos a conflictos o a procesos, eventos también internacionales que pues son dignos de una nación próspera. Y pues sería todo por parte de mi equipo. Fue un tema bastante interesante por parte de todos. Estoy agradecido con ellos por colaborar para hacer posible este podcast, para hacer posible esta charla, y así pues irnos con más conocimiento general, que nunca hace mal. Siempre nos puede ayudar a mejorar un tema o hablar sobre un tema en una noche cualquiera. Gracias, hasta pronto.